Hola amigos, bienvenidos a la lección número 29, cómo ordenar datos recolectados en una muestra e interpretar gráficos. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. En esta imagen tenemos un gráfico de barras que nos muestra la distribución de estudiantes por géneros en dos cursos, un séptimo A y un séptimo B. Y nos preguntan, ¿hay más hombres que mujeres entre los dos séptimos? ¡Comencemos! Revisemos en primer lugar los conceptos básicos de estadística. Don Juan tiene un puesto de frutas a la salida de un colegio y quiere vender jugos naturales. Para esto va a encuestar a su clientela sobre el sabor que prefiere. Pero aquí surge un problema. ¿Puede encuestar a todos sus potenciales clientes? La respuesta es no, dado que debiera entrevistar a todas las personas que pasen por su negocio. En estadística se conoce como población a todo el conjunto de personas u objetos de estudio. Para resolver esto, lo que hará don Juan será elegir a algunas personas y a ellas las encuestará. En estadística conocemos esto como una muestra. En general, este es el procedimiento que se utiliza cuando quieres hacer un estudio y ya sea las personas u objetos de tu población es muy numerosa. Debido a que es difícil estudiarlas a todas, ya sea por tiempo o porque es muy costoso, se utiliza una muestra. Es decir, seleccionamos una parte de esta población y a ellas le aplicamos el estudio para luego realizar inferencias sobre la población. La característica que vamos a estudiar de esta muestra recibe el nombre de variable y existen dos tipos, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativa se refiere a una cualidad de nuestra población. Por ejemplo, nos puede interesar el color de ojos, el país de procedencia, gustos musicales, etc. Y la variable cuantitativa hace referencia a una cantidad, a un número. En este caso nos podría interesar la edad del encuestado, su estatura, su masa, etc. Una vez que realizamos nuestro estudio, ya sea a un objeto o una persona, y nuestra variable asume un valor, este valor se llama dato. Así, por ejemplo, si nos interesa el lugar de nacimiento de una persona, esa es una variable cualitativa de una cualidad, porque la respuesta no será un número, será el nombre de donde nació. Una vez que la persona nos responda de dónde viene, por ejemplo, si nos dice que viene de Rancagua, entonces Rancagua se transforma en un dato. Volviendo al ejemplo de don Juan, él le aplicó la encuesta a una persona, le preguntó por su edad y cuál de 3 sabores de jugo él prefería. En este caso, la edad pasa a ser una variable cuantitativa, dado que es una característica que corresponde a una cantidad, y el sabor del jugo natural que prefiere corresponde a una variable cualitativa, dado que el sabor que prefiera la persona encuestada será una cualidad de esa persona. En este caso, tanto 13 como elegir el sabor frutilla pasan a ser datos, dado que las variables edad y sabor asumieron esos valores. Don Juan ha realizado 50 encuestas. Lo que toca hacer ahora es ordenar toda esta información para poder interpretarla. Veamos cómo es esto. Formas de ordenar la información. La forma más básica de ordenar la información es mediante una tabla. Acá don Juan ha anotado las edades de las personas que encuestó, que van desde 13 años hasta 18 años. En la siguiente columna vemos la frecuencia, también llamada frecuencia absoluta. Aquí anotamos la cantidad de veces que se ha repetido un dato. Por ejemplo, este número 7 significa que 7 personas encuestadas tienen 13 años. Sumando para abajo, este número nos da 50 y significa el total de personas encuestadas, que como dijimos eran 50 personas. La frecuencia acumulada hace referencia a la suma de las frecuencias hasta esa fila. Por ejemplo, dado que esta es la primera fila, repetimos la frecuencia. En cambio, en esta segunda fila tenemos que sumar todas las frecuencias hasta esa fila. Es decir, sumamos las dos primeras, y 7 más 8 es 15. Esto significa que hay 15 personas que tienen hasta 14 años. Para conseguir la frecuencia acumulada en la tercera fila, debiéramos sumar estos 3 valores, pero los dos primeros sabemos que suman 15. Así que este valor corresponde a la suma de estos dos. Y 5 más 15 es 20. El de abajo se consigue nuevamente sumando cruzado. Y 13 más 20 es 33. De igual forma este de abajo es 33 más 6 que nos da 39. Y finalmente 11 más 39 nos da 50, que corresponde a la suma total de todas las frecuencias absolutas. De esta forma, esta frecuencia nos dice que hay 13 personas con 16 años.
Pero en la frecuencia acumulada, este 33 nos dice que hay 33 personas que tienen hasta 16 años. La frecuencia relativa no es nada más que la división o fracción entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Así que en la primera fila podríamos poner 7 partido de 50, aunque también se suele presentar esta frecuencia en decimal, que en este caso corresponde a 0,14. La segunda sería 8 partido de 50, que el decimal corresponde a 0,16. Y de esta forma llenamos las demás. Cuando hacemos la suma total de las frecuencias relativas, ya sea en fracción o en decimal, nos debe dar el entero. Pero la importancia de ver las frecuencias relativas en decimales es que si corremos la coma dos veces a la derecha, obtenemos el porcentaje de ese dato. En este caso, este decimal, visto en porcentaje, es 22%. Y nos dice que del total de personas encuestadas, el 22% tiene 18 años. Otra forma usual de presentar esta información es mediante un gráfico de barras. En el eje horizontal ponemos la variable, que en este caso es años, y en el eje vertical ponemos su frecuencia, es decir, las veces que se repitió cada uno de estos datos. Aquí el gráfico nos dice que el dato 13 se repitió 7 veces. En otras palabras, 7 personas tienen 13 años. La segunda barra nos dice que 8 personas tienen 14 años, la siguiente que 5 personas tienen 15 años, la siguiente que 13 personas tienen 16 años, la siguiente que 6 personas tienen 17 años y finalmente la última barra nos dice que 11 personas tienen 18 años. Como puedes ver, el gráfico de barras nos muestra la frecuencia absoluta de cada uno de los datos. Otra forma de presentar la información es mediante un gráfico circular que utiliza porcentajes. Dentro de las 50 personas encuestadas, don Juan anota que 18 personas prefieren frutilla, 17 personas prefieren piña y 15 personas prefieren naranja. Entonces, el gráfico circular se vería de esta forma. En este gráfico se aprecia que las preferencias por sabor estuvieron más o menos equitativas. Otra manera de presentar la información es mediante una tabla de doble entrada. Recordemos que don Juan le preguntó a cada persona su edad y su preferencia por sabor. Entonces, esta tabla reúne ambas informaciones en un mismo lugar. En las columnas tenemos las preferencias por sabor y en las filas hemos agrupado por edad. En la primera fila hemos anotado a las personas que tienen menos de 16 años, es decir, de 15 para abajo. Y en la segunda fila hemos anotado a los mayores de 15, es decir, de 16 años para arriba. Y al final hemos puesto los totales. En este caso, este número 2 nos dice que 2 personas prefirieron naranja y tenían menos de 16 años. Este 8, por ejemplo, nos dice que 8 personas prefieren jugo de piña y son mayores a 15 años. Así sucesivamente. Hemos dejado algunas celdas incógnitas, las cuales podemos completar mediante sumas y restas. Observemos que este 15 representa al total de personas que prefieren jugo de naranja. 2 de ellas son menores a 16 años. Por lo tanto, las otras 13 deben ser mayores a 15 años. Esto nos dice que aquí va el número 13. Observemos que aquí para abajo ya no podemos hacer cálculo alguno, dado que tenemos un solo número de la misma forma acá. Pero ahora podemos hacer una operación horizontal. La tabla nos dice que hay 30 personas que son mayores a 15 años. 13 prefieren jugo de naranja, 8 prefieren jugo de piña y 13 más 8 nos da 21. Es decir, hay 21 personas mayores a 15 años que prefieren los dos primeros sabores de jugo. Por lo tanto, las restantes 9 han de preferir el jugo con sabor a frutilla. Ahora podemos hacer la suma vertical, descubriendo que 18 personas prefieren el jugo de frutilla, 9 de las cuales son menores a 16 años y las otras 9 son mayores a 15 años. Ahora notemos que aparentemente no podemos continuar llenando la tabla, dado que en la primera fila tenemos 2 números y tenemos 2 celdas incógnitas. Lo mismo con la última. ¿Sabes cómo seguir? Muy bien, hay que recordar que don Juan había entrevistado a 50 personas, por lo tanto ese es el total final. Y como 30 de ellos son mayores a 15 años, deben haber 20 personas que sean menores a 16 años, para que en total sumen 50. Ahora, de la primera fila sabemos que hay 20 personas que son mayores a 16 años. 2 prefieren jugo de naranja y 9 de frutilla. Como 2 más 9 es 11, y en total hay 20 personas, significa que deben haber 9 que prefieren el jugo de piña. Y ahora, sumando en forma vertical, 9 más 8 nos da 17.
Es decir, existen 17 personas que prefieren el jugo de piña, 9 de las cuales son menores a 16 años y 8 son mayores a 15. Ahora, luego de haber revisado todos estos conceptos, regresemos a la pregunta inicial. Este tipo de gráficos se llama gráfico de barras apilados, dado que cada barra a su vez ha sido dividido en más información que solo entregados la frecuencia. Si revisamos la primera barra, podemos notar que llega hasta el número 30. Esto nos dice que en el séptimo A hay 30 personas y la segunda barra nos dice que en el séptimo B hay 28 personas. Pero a su vez, cuando revisamos una barra, la parte de abajo nos dice que son mujeres, dado que aquí al lado derecho nos dice que lo que está pintado de rosado corresponde a mujeres. Por lo tanto, en el séptimo A hay 18 mujeres. Y por lo tanto, la parte de acá arriba nos dice que el restante son varones. Y de 18 a 30 hay 12. Por lo tanto, en el séptimo A hay 12 varones. La barra del séptimo B nos dice que hay 12 mujeres. Y esta parte celeste nos dice que hay 16 hombres, dado que de 12 a 28 hay 16. Ahora, la pregunta nos decía, ¿hay más hombres que mujeres entre los dos séptimos? Contemos, como en el séptimo A hay 12 varones y en el séptimo B hay 16 hombres, esto significa que en total hay 28 varones. Y dado que en el séptimo A hay 18 mujeres y en el séptimo B hay 12 mujeres, sumando, vemos que hay 30 mujeres. Por lo tanto, ¿hay más hombres que mujeres entre los dos séptimos? Y la respuesta es que no. Las mujeres son 2 personas más. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.